Este es uno de esos vídeos que si lo ves en el momento de la fecha de publicación, entonces serás consciente de la situación tan delicada que estamos viviendo. Si sobre todo vives en Europa y sobre todo estás viviendo en tus carnes lo rápido que se está propagando el coronavirus, entonces ha llegado el momento de ser conscientes, de ser responsables con lo que hacemos y de no salir de casa para evitar y contener que se propague aún más. Y yo he decidido contribuir en esa causa. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues de la única manera que sé, y es creando un tutorial de edición que de esa manera os haga quedaros en casa, os haga aprender algo y quién sabe, si editáis seguramente el tiempo pase mucho más rápido. Así que sin más, empecemos. ¡Vamos! De lo que quiero hablar en este vídeo es de cómo contar una historia con un dron. La verdad es que hablo con un dron porque es de lo que me llevo dedicando en los últimos 2 años, pero si me ves desde otro canal, desde otra temática, que sepas que esta forma de hacerlo también sirve. Y antes de empezar, una pequeña advertencia. Todas las imágenes de exterior que veis en este vídeo, que vais a ver en este vídeo, aplican a momentos de la semana donde la alerta no era tan alta. Aunque no vivo en España, aquí también se nos ha recluido en casa y obviamente también voy a hacerlo. Siempre se dice que la historia es el rey, y es verdad, lo más importante de un vídeo es la historia. Si no hay historia, no hay ningún interés. Por eso pasa que muchos vídeos que veis por ahí, muchos canales tienen vídeos increíbles, bien grabados, unas buenas secuencias, pero la gente al final no se engancha, porque ¿cuál es el valor que les dan? Así que eso es lo primero que tienes que pensar. ¿Cuál es el valor de tu historia? Y la historia puede ser de 3 tipos, puede ser porque sea entretenida, puede ser porque informen sobre algo, o puede ser porque enseñen algo. Y eso es lo siguiente que te tienes que fijar. Una de esas 3 cosas es lo que tienes que hacer. Si quieres que tu canal crezca, tienes que dar una de las 3. Puedes dar o las 3 seguidas, puedes dar o las 3 por separado, puedes dar o a veces una y a veces otra, es lo que hago yo normalmente, pero al final eso es el quid de la cuestión. Y muchas veces, otro de los grandes valores que puedo enseñarte es que no te vuelvas loco intentando crear algo. No intentes tener una idea creativa, una creatividad brutal cada vez que hagas un vídeo. Siempre documenta en lugar de crear. Ahora lo que estoy haciendo, ¿veis? Estoy simplemente probando mi Insta One R y al mismo tiempo os cuento qué es lo que hago. Y aquí llevamos una secuencia de 1 minuto y a nadie le ha parecido larga. Y ese es uno de los mensajes más importantes que daría antes de empezar. Documenta en lugar de crear. Eso es mucho más fácil que sentarte delante de una hoja en blanco y tener una buena idea. Es muy difícil que creas una historia interesante de la nada. Así que, en lugar de eso, documenta, porque de la misma forma que ocurren cientos de cosas en la vida, esto se va siendo cada vez mejor a medida que lo haces más a menudo. Y os voy a dar otro ejemplo de cómo introducir una historia, porque a veces la gente cuando hablas de la historia piensa que tiene que hacer un guión súper complejo y debe tener una trama interesante porque si no, no se engancha. No tiene por qué. Simplemente tiene que ser algo que cuentes. Por ejemplo, ahora lo que os voy a enseñar es el sitio donde vuelo siempre, FPV, donde llevo un montón de días casi practicando a diario y quiero hacer pruebas con un filtro malo que tengo de densidad neutra hasta que me lleguen los buenos, con la GoPro Hero 8 y también luego os enseñaré cuál es la configuración que uso en eso. Así que, ¿veis lo que acabo de hacer? En un momento ya he creado interés. O de alguna forma ya he creado qué es de lo que voy a hablar en esta historia. Simplemente digo que hablaré de una configuración para hacer material cinematográfico con la Hero 8 y ya está. A partir de ahí vas contando tus pasos. Esa es mi historia. Voy a volar a un sitio y enseño cuál es mi configuración. También tu historia debe tener un hilo conductor, debe tener un principio, debe tener un desarrollo y debe tener un final. Esto no tiene que tener ese orden, puedes empezar por el final, ir al desarrollo y acabar con un principio que sea una conclusión. Es igual, aquí las posibilidades son enormes, pero la historia debe tener un hilo conductor, tu vídeo debe tener un hilo conductor, porque de lo contrario ocurrirá lo que hemos visto muchas veces, grandes secuencias grabadas con drones, pero ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está el interés? ¿Por qué vas a querer ver otra vez ese canal? A partir de este momento debes alternar la forma en la que llevas el hilo conductor. Tienes que empezar desde un estudio, puedes alternarlo con unas imágenes de exterior, puedes volver al estudio, puedes hacer voces en off, pero todo debe tener una secuencia. Cuanto mejor seas en la forma de llevar esta secuencia, alternando estas imágenes, más fácil será que tu audiencia se quede ahí hasta el final.
Pero la mejor forma de entenderlo es con un ejemplo. Supongamos que este tutorial empieza de nuevo. Supongamos que empieza así, conmigo en un estudio, y que dice algo así como que esto es un tutorial de cómo contar una historia. Y cuando cuentas una historia necesitas captar la atención en los 10 primeros segundos, 15 como mucho. Si no eres capaz de captar la atención en ese momento, es muy difícil que tu audiencia se quede hasta el final. Eso es todo lo que tienes, 10 segundos para decir de qué va la historia. Y en ese momento, si la gente se engancha, los tienes ya por unos 2 o 3 minutos más. Así es como funciona la cosa. Pero si no eres capaz de captar la atención en ese momento, se acabó. Es muy difícil que luego, por muy interesante que lo hagas, la gente se quede. Si te fijas en mis vídeos, es así como lo hago. Fíjate en mis primeros 10 segundos. Así es como intento decir de qué va el vídeo y qué es lo que va a pasar. Te pueden poner una secuencia fea, aburrida, como en este plano de aquí, que fijaros qué día más feo, más nublado, y da igual, porque si al final os cuentan algo que os interese, eso es lo que va a hacer que os enganche. Por ejemplo, aquí os voy a decir que es muy importante tener objetos que vayan lateralmente en el vuelo, porque eso va a hacer el plano mucho más interesante. No es lo mismo volar así en abierto, con nada a vuestro lado, que usar alguna referencia como estas de aquí para que hacer el plano más interesante. Fijaros que si paso por cerca de los árboles, obviamente el plano vale muchísimo más. Y esto es lo que al final hace que la gente te siga. No el plano en cuestión, sino que le cuentes cómo lo haces. Esto es el quid de la cuestión. Si se lo cuentas, entonces es cuando tu vídeo se convierte en una herramienta, bien sea de aprendizaje o de información. De esto es de lo que os quería hablar en este vídeo. Recuerda, la historia es la clave. Sí, pero la historia tiene que tener un porqué, y ese porqué lo debes decir en los primeros 5 o 10 segundos de tu vídeo. Si no es así, es muy difícil que captes el interés y que tu historia crezca, enganche, se comparta y todo eso. Y de esta manera es como has conseguido llevar un hilo conductor interesante de principio a fin, acabando en una escena de estudio como esta, y la gente probablemente se ha quedado hasta el final porque ya casi no es tan importante la historia, sino que la importante serás más o menos tú. Y llegado a este punto es cuando sí que sí puedes mostrar tu secuencia perfectamente editada, esos planos tan espectaculares que te han costado tanto crear, esa edición con esos colores que tanto buscabas. En ese momento es cuando la puedes colocar, porque en ese momento es cuando será interesante verla. Seguramente sea el resultado de lo que has contado antes, y entonces sí que la gente va a quedarse hasta el final. Y yo, obviamente, voy a hacer lo mismo, y por eso os muestro la mía. Recuerda que lo más importante es documentar en lugar de crear. Cuenta el proceso, cuenta lo que te ha llevado a ese momento, a volar en ese sitio, al por qué lo has hecho. Recuerda que ese es un lugar que siempre has querido hacer, o recuerda que simplemente quieres mostrar la belleza de ese paisaje. Cuéntalo, documenta ese proceso, porque eso es lo que hace a la historia interesante. Pues nada más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, quédate en casa este fin de semana, sigue los acontecimientos en las fuentes fiables y pon en práctica todo lo que has aprendido, que seguramente hará que el tiempo pase más deprisa. Lo dicho, muchas gracias, sígueme por Instagram y nos vemos la siguiente vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.